Bienvenidos de nuevo al aula de Cintia Reyes. En esta ocasión vamos a seguir trabajando con compuertas, superficies planas debajo del agua. Esto es una parte de los temas de hidroestática. En este ejemplo lo que tenemos es un cuerpo de agua y en posición vertical tenemos una barrera. En esta barrera tenemos en la parte superior tierra. Realmente lo único que nos interesa es que son 2 metros de agua que va a estar ejerciendo presión junto a esta barrera. Y de los puntos A al punto B tenemos una compuerta, que es la superficie plana, en la cual nos interesa el cálculo de las fuerzas, la fuerza total y en qué posición incide. Digamos el equivalente de la fuerza resultante. Si viéramos esta compuerta de frente, entonces veríamos esta figura. Les decía en el video pasado que dependiendo de la figura geométrica de la figura podemos tomar las tablas del momento de inercia y a partir de ellas obtener el cálculo geométrico específico de qué hacer con esta geometría. El problema es cuando la figura o la compuerta no sigue una geometría que tenemos definida en estas tablas. Ese es justo el caso que voy a explorar aquí. Esta curva, que es realmente lo que define la forma de la compuerta, está descrita por una función z igual a 0.8 por x al cubo. Ni siquiera es una parábola, no la vamos a encontrar en la tabla de momentos de inercia. Lo pueden intentar si gustan, pero bueno, se considera así o se buscó esta función precisamente porque no está en la tabla. Tiene un ancho de 1.55 metros en su zona más ancha. Y pues llega a 0 en la parte superior, que es la parte más delgadita. La primera pregunta de cómo resolver este problema es cómo vamos a elegir el elemento diferencial para poder hacer la integral de la sumatoria de los elementos diferenciales de presión. Y tenemos dos opciones: puede ser un elemento diferencial vertical o puede ser un elemento diferencial horizontal. En realidad yo aquí ya te estoy dando la solución, yo ya te estoy diciendo cómo debe ser el elemento diferencial, pero la pregunta es ¿por qué? La manera más adecuada de resolver este problema es considerando elementos diferenciales horizontales, porque como ya hemos platicado, a mayor profundidad vamos a tener una mayor columna de agua. Eso quiere decir que tendremos una mayor presión hidroestática. Si nuestros elementos diferenciales fueran verticales, entonces, en un mismo elemento diferencial, en la parte superior tendríamos una presión y en la parte inferior del mismo elemento diferencial tendríamos una presión diferente. Entonces, realmente nos ganaríamos mucho al hacer este planteamiento de integrales de elementos diferenciales. Pues la verdad es que no. Entonces, lo más sencillo es tener elementos diferenciales horizontales, de manera que cada uno de estos pequeños rengloncitos que vamos a hacer diferenciales en nuestra figura tendrán una presión hidroestática homogénea todo el elemento diferencial. Así tendrá sentido hacer la sumatoria de todos los elementos diferenciales y cómo estos reciben la presión hidroestática en la compuerta. Como decidimos que el elemento diferencial sería horizontal, eso nos deja con que la expresión del diferencial de área es precisamente la posición de x por el pequeño diferencial de área que va a ser dz. Vamos a empezar a trabajar con la expresión que ya habíamos obtenido en los problemas previos para sacar la fuerza del líquido. Densidad por gravedad por el seno de teta, en este caso teta son 90 grados, por la integral de L por el diferencial de área. Dado que el ángulo teta son 90 grados, entonces seno de teta se convierte en 1. Estos dos siguen siendo constantes. Y vamos a sustituir el diferencial de área por x de z. Ahora, ¿de dónde aparece el término de L? Como ya habíamos comentado, la L siempre se mide de lo que llamamos la superficie hacia abajo, siguiendo la inclinación de la superficie plana. Así que en este caso hay una relación directa entre L y z. Z aparece después de que pasan estos 2 metros. Por lo tanto, para poder evaluar L, tenemos que sumarle estos 2 metros y después el crecimiento de Z. Es esta expresión que tengo aquí. Para poder sustituir este de Z, tenemos que regresar a la expresión algebraica que teníamos de esta figura.
Así que la diferenciamos para obtener dz. 3 por 0.8 son 2.4, x al cuadrado, que es la diferencial, por dx. Sustituimos entonces en cada posición donde aparece z esta expresión y donde aparece dz esta nueva expresión. Haciendo toda la simplificación algebraica, integrando y tomando los límites que son para x de 0 a 1.55, nos salen 126.000 newtons. Para hacer el cálculo de posición utilizamos la expresión del brazo de palanca. En uno de los sentidos, que es el que nos va a dar la posición en z, tenemos la misma expresión, ρ por g por seno de teta por L de A, sustituida. Esta es la fuerza y le tenemos que multiplicar el brazo de palanca porque estamos calculando momentums. Esto, por definición, será la fuerza equivalente, la fuerza resultante o la fuerza de líquido que está siendo aplicada en nuestra posición ZCP. CP, recordando que significa centro de presión. Haciendo las mismas sustituciones que aquí, integrando con los mismos límites y después despejando con la fuerza de líquido ya conocida, nos da una posición de 1.88 metros. El análogo para la posición en XCP es casi idéntico con una variación. El brazo de palanca es la mitad de X. ¿Por qué? Cuando estamos haciendo el análisis en Z, tenemos que tomar en cuenta todas las posiciones. Pero cuando estamos haciendo el análisis en la posición de X, recordemos que estamos trabajando con un elemento diferencial. Este elemento diferencial es todo un renglón, todo un rectángulo. Y los rectángulos sí podemos pensar que su brazo de palanca proviene de una posición geométrica, que en este caso pues es exactamente la mitad de nuestro rectángulo. Por ello, cuando hablamos del brazo de palanca, sustituimos x sobre 2. Se hacen todas las sustituciones, esta es la fuerza, este es el brazo de palanca, todo esto entra a la integral con los mismos límites de 0 a 1.55, despejando con el valor conocido de fuerza de líquido, obtenemos una posición de 0.64. ¿Esto qué significa? Que la fuerza del líquido, que son más o menos 126.000 newtons, consideren cifras significativas, está siendo aplicada. Si queremos buscar un lugar geométrico en el cual tengamos la representación de esta fuerza, o donde incide esta fuerza, que es el llamado centro de presión, sería en 0.64 en X, 0.64 metros, y 1.88 en Z, y justo aquí, más o menos, en la precisión a mi dibujo cualitativo, sería donde estaríamos ejerciendo la fuerza de 126.000 newtons. En el siguiente video seguimos con hidroestática, pero vamos a cambiar de superficies planas a superficies curvas. No te despegues, suscríbete a este canal.